Quienes van a hablar esta mañana va a ser el propio intendente Artigas Barrios y el candidato a la intendencia, el actual presidente de la Cámara de Representantes y próximo intendente de Rocha, Aníbal Pereira. Pero para recordarles, Aníbal, 48 años, un hombre joven, edil departamental, diputado, y hoy uno de los más serios candidatos y para nosotros el candidato a la intendencia. Lo están acompañando la doctora Flavia Coelho, oriunda del Chuy, es doctora en Derecho, integrante del gabinete de Artigas Barrios, trabaja en el área de adulto mayor, pertenece al Partido Socialista. Está Gabriel Tinaglini, es ingeniero agrónomo, integrante del gabinete también de la Intendencia, desde el primer triunfo del Frente Amplio en Rocha, director de Producción y Desarrollo, pertenece al Movimiento de Participación Popular. Rubén Lazo, compañero de infancia, es funcionario de la Intendencia Departamental de Rocha, con una dilatada trayectoria sindical en la Federación Nacional de Municipales y secretariado del PIT-CNT, es integrante del Partido Comunista, y Flora Veró, que yo siempre la reconozco porque tiene mucho que ver con la instalación del CUR en nuestro departamento, docente de secundaria, actualmente es la directora del Liceo número 2, integró el equipo de la dirección del Centro Cultural María Elida Marquiso y tuvo actuación como edila departamental en la Junta Departamental, dirigente de la vertiente artiguista. Y completan la mesa el doctor Mario Anza León y nuestro querido amigo del norte del departamento, La Valleja Cardoso. Esto es una demostración de que se va a continuar con el trabajo y se van a acentuar puntos que han quedado por el camino en estos 10 años de trabajo. Por eso le doy la palabra al intendente Artigas Barrios para que abra la jornada. Sin apoyo de una fuerza política es muy difícil gobernar, y más en las circunstancias que recibimos Rocha. En la elección pasada, cuando yo era candidato, yo decía que en esa elección se estaba plebiscitando la gestión que habíamos llevado adelante hasta ese momento. Y yo creo que ahora, cuando yo ya no soy candidato, pero tenemos compañeros excelentes, en este caso Aníbal, y equipos también excelentes para llevar adelante la gestión, lo que se plebiscita ahora es la gestión del Frente Amplio. La gente tendrá que decir si los avances que han habido en este tiempo, si el cambio radical, absolutamente radical entre el escenario el día que asumimos en 2005 y en el escenario el día que entregaremos en julio del 2015, si ese cambio debe continuar y si los resultados que ese cambio van a dar para los próximos gobiernos los debe concretar el Frente Amplio o supone que los va a concretar mejor otra fuerza política. Cuando empezamos, aquí lo primero era tapar el pozo. El pozo, no el pozo de la calle, el pozo. Es decir, las cosas estaban por debajo del nivel normal. Siempre dijimos, estamos a menos 50, llegaremos a 0 y luego por encima de 0. Yo creo que ahora estamos en 0 y estamos para empezar, el departamento está por empezar a hacer grandes cosas. Hasta ahora se han ido llenando las carencias que habían. Lo primero fue ordenar administrativamente, ordenar financieramente, luego empezar a recuperar infraestructura, sobre lo cual se ha hecho mucho, pero falta muchísimo, pero está programado. El próximo gobierno va a tener esa ventaja que encuentra programado y podrá elegir seguir con lo que se está haciendo o inventar otra cosa. Seguramente si sigue con lo que está programado, que tiene una lógica que se ha generado en estos 10 años, va a andar bien las cosas. Si inventa otras, tienen que ser muy bien inventadas para que funcionen mejor. Pero estamos en condiciones
como decía, fue en esas etapas, luego de la infraestructura, y luego se han dado etapas en las cuales ni siquiera nos hemos dado cuenta o habíamos pensado. El crecimiento de la infraestructura cultural en el departamento, que en los últimos 6 años se ha hecho más que en toda la historia del departamento en infraestructura cultural. Cuando empezamos no lo podíamos concebir, no teníamos posibilidades, tanto que salimos a buscar apoyo al exterior para poder hacer, pero luego continuamos haciendo con nuestros recursos. La recuperación de los espacios públicos. Cuando empezamos, no podíamos pensar ni siquiera en recuperar la plaza de Cebollatí, mucho menos todas las plazas de Rocha, las de Castillo, las de Lascano, las de Chuy. Hoy todos los espacios públicos felizmente están recuperados y la gente se ha apropiado de ellos. Se está empezando a invertir en infraestructura deportiva y ese es un plan en marcha que seguramente los compañeros continuarán. Pero hay que pensar en obras más grandes, sin duda. El departamento ahora está en condiciones de pensar en obras más grandes, porque no tiene que pensar más en cómo hacer para pagar esta cuenta, para pagar aquella otra cuenta, para arreglar aquellos lugares en que estaban intransitables. Quedan muchos barrios de Rocha y del interior todavía sin recuperar, pero se han recuperado unos cuantos. En definitiva, yo creo que la gente, como decía, está juzgando en una actitud, va a tener que juzgar en una actitud plebiscitaria. Es decir, ¿está bien este camino que se lleva adelante? Continuémoslo con la misma fuerza política, porque esto no fue una impronta personal. Yo lo que he hecho en este tiempo es simplemente lo que aprendí en los 40 años de militancia del Frente, que el primer interés es el interés general, es el interés de la gente, de los ciudadanos de cualquier color, que después que resultamos electos, gobernamos con una fuerza política, pero para todos los ciudadanos, del partido que sean. Y eso, cualquiera que sea el gobierno, siendo del Frente Amplio, sin ninguna duda se va a mantener, porque todos lo hemos aprendido desde abajo, lo tenemos en nuestro fuero íntimo, prácticamente en nuestra manera de ser, nuestra personalidad, como de que siempre deberemos elegir cuando tenemos que elegir, y gobernar es elegir todos los días, elegir por el más débil, siempre elegir por el más débil. El fuerte sabe defenderse. Y elegir por el más débil no en actitudes simplistas, porque a veces uno toma decisiones que parece que no van por el más débil, pero en definitiva van. Porque podemos ofrecer de pronto cosas que nos parecen adecuadas, es decir, para que todo el mundo pueda acceder. Pero si no le generamos el trabajo, si no generamos las oportunidades de desarrollo, al final no todo el mundo puede acceder a esas oportunidades, como pueden ser las instalaciones deportivas, las instalaciones culturales, si la gente no tiene trabajo. Y en ese sentido, desde luego, pesa mucho más el gobierno nacional que el departamental, pero el departamental también pesa a veces indirectamente a través de la vinculación con el gobierno nacional. Es fundamental que un gobierno departamental comparta las orientaciones del gobierno nacional para poder hacer más eficientes las políticas, tanto en la atención social como en la generación de trabajo. Ustedes no vinieron, y no debo yo, no vinieron a escucharme a mí, ni debo yo seguir hablando de lo que hicimos. Lo más importante que tenemos ahora es escuchar a los compañeros, que van a tomar la posta seguramente en julio, qué es lo que piensan hacer, porque sobre eso tiene que decidir la gente. Primero que nada, si lo que se ha hecho está bien. Segundo, es si esa base que dejamos hoy construida la debe utilizar la misma fuerza política con el mismo criterio que hasta ahora,
para continuar. Y tercero, analizará las propuestas de nuestros compañeros para ver si son las más adecuadas. Desde luego, Aníbal, es a ti que te corresponde la parte más importante, que es la de decir el futuro. El pasado lo conocemos todos. Podemos estar contentos o no, podemos estar satisfechos o no, pero lo conocemos. Ahora estamos en una etapa en que es mucho más importante el futuro que el pasado. Gracias. Porque esta convocatoria tenía como objetivo la primera actividad que realizamos como una de las propuestas dentro del Frente es esta. El 4 realizamos la convención departamental y la definición de los candidatos. En diciembre el plenario, y en febrero lo ratificó, definió su compromiso con los rochenses, y ese es el primer elemento que yo quiero dejar bien claro. Parte lo decía el compañero Artigas Barrio, el intendente. Nosotros en esta propuesta hacia mayo obviamente que no vamos a centrar nuestro planteo en el pasado. Obviamente que nuestra propuesta es seguir construyendo un departamento que le siga dando oportunidades a su gente y seguir desarrollándose e incluyendo a todos y a todas. Pero la base, el cimiento, el punto de partida que va a tener el próximo gobierno no tiene nada que ver con la realidad de Rocha de los últimos 30 años. Y ese elemento es sustancial para seguir construyendo. Esa garantía, nosotros queremos hablar de certeza en este proceso. Estos 10 años son una garantía para seguir construyendo. Nosotros, el programa que el Frente Amplio, la fuerza política, definió en sus 2 instancias departamentales, para nosotros es el compromiso de seguir construyendo garantías y certeza. Y esa es la primera base. Nosotros hace 10 años el departamento tenía que pensar en la emergencia. Hoy tenemos que pensar en cómo seguir desarrollándonos y seguir creciendo. Hoy tenemos un departamento donde tenemos índices que hemos superado notoriamente. La tasa de empleo, las oportunidades que se le generó a su gente, la Universidad de la República instalada en Rocha, y que la Universidad de la República está instalada en Rocha no es obra del Espíritu Santo ni de fenómenos que dijeron instalemos porque tengo como un hobby, ¿no? Vamos a hacer algo para instalar. No, fue producto del trabajo, de la articulación, del compromiso, como se dijo acá, el compromiso del gobierno departamental, de su gente y de los actores. Y ese es un eje fundamental que los rochenses no podemos perder de vista. El protagonismo que el gobierno departamental tiene que seguir teniendo a la hora de la construcción de las políticas públicas y de las políticas departamentales. Entonces, para nosotros un primer punto, y que es determinante, es el programa que nosotros acordamos, votamos y hoy le proponemos a los rochenses es un compromiso que vamos a cumplir como cumplimos estos 10 años. No venimos a una campaña electoral para hablar bonito y para decir cosas que puedan de alguna manera ser como encantador de serpiente. Nosotros no somos encantadores de serpiente. Nos sentimos un laburante cotidiano todos los días. Y cuando hablo en plural es porque la propuesta es colectiva, como bien decía Chueco. Somos parte de una fuerza política. Acá hay un conjunto de compañeros en la mesa que son la propuesta de nuestra plancha de suplentes, que son compañeras y compañeros reconocidos en sus actividades y en sus lugares. Están los sectores que apoyan nuestra candidatura, pero nuestra candidatura es una candidatura de la fuerza política Frente Amplio que ha sido determinante en el cambio de la vida de los rochenses. Y en ese sentido vamos a seguir haciendo los énfasis. Ese es nuestro primer compromiso. Y para nosotros no es menor. Hay desafíos que tenemos que seguir planteándonos.
hay un aspecto que no es menor, es el desarrollo. Yo voy a tomar un tema. Tenemos 90 días para seguir hablando y 5 años después para seguir concretándolo. Pero el primer tema que Artigas, el Chueco, no recuerdo, no me olvido más, cuando asumió como intendente, frente a la puerta de la intendencia, hizo referencia, fue sobre el desarrollo costero y la necesidad de la planificación del territorio para que el uso de ese territorio costero se transformara en riqueza para nuestra gente y la distribución de esa riqueza. Porque la plata no se inventa. La intendencia genera recursos a partir de los tributos que cobra y hay que ser responsable, porque en una campaña electoral es muy fácil salir a los cuatro vientos a decir no vamos a cobrar impuestos, no vamos a hacer esto. Pero el otro día, cuando asume la responsabilidad de gobernar, tienes que tener los recursos para pagarle a los empleados, a los funcionarios, para que las luces se prendan, para que las calles se hagan. Y para eso Rocha tuvo dormida todo su territorio costero durante muchos años, gran parte de él, y hoy hay un desarrollo que no podemos obviarlo y que nosotros entendemos que tenemos que seguir dando mensaje claro a la población y a la gente que viene a invertir a Rocha, que ese proceso de desarrollo costero, de generar oportunidades turísticas con mayor valor agregado para seguir distribuyendo a la gente, va a seguir en el caso. Está en la propuesta del Frente Amplio, pero nosotros damos un énfasis particular en ese sentido. Y eso es un trabajo como el de hormiga. Hoy hay un proyecto que lo estamos viendo, que está recaudando lo mismo que una ciudad como Castillo. Hay 5 proyectos que están a punto de aprobarse y hay otros que se están gestando. Los planes de territorio que se hicieron, uno el de las lagunas y otro el de los cabos, de ordenamiento particular del territorio, que determina con planificación estratégica cómo tenemos que seguir generando recursos, porque esto es lo que genera la posibilidad de recursos para seguir invirtiendo. Y esto tenemos que hablar, si hablamos del compromiso de cómo tenemos que seguir haciendo cosas. Obras es un aspecto fundamental. El Chueco recién decía algo. El Chueco decía que hay 2 caminos. Hay algo que se está proyectado, y esto no es menor. El Departamento de Obra de la Intendencia de Rocha no es aquella concepción que había de obra de la Intendencia, que había un pozo y había que salir corriendo atrás de él, sino una planificación de obras en el marco del quinquenio que vaya definiendo, obviamente que hay que definir prioridades, y esas prioridades a veces pueden generar, porque los barrios hoy se están construyendo de esa manera. Entonces, ¿cómo? Ante esa disyuntiva nosotros no tenemos ninguna duda. Hay que seguir con la planificación que hoy está instalada y hay que seguir con la planificación de obras estructurales que vayan cambiando los barrios y los pueblos de manera planificada. Por lo tanto, nuestro compromiso, y de aquí en más nos van a escuchar hablar de compromiso. Nosotros no prometemos, nos comprometemos. Nuestro compromiso es seguir en esa visión de planificación. Y hoy quiero adelantar una cosa, como primer compromiso. En el 2005, cuando asumió el primer gobierno de Frente Amplio, con el Chueco a la cabeza, habían 5.363 luminarias en el departamento. Este tema no es un tema menor. Yo recuerdo, siendo edil, los vecinos pagando de su bolsillo o buscando formas para que se instalara la luz pública, porque la Intendencia no podía hacerlo. En estos 10 años se pudo honrar las deudas, se pudo corregir la situación con el organismo de la energía, con UTE, se pudo planificar y hoy se está planificando, y se han generado del 2005 al 2015 se pasó de 5.363 luminarias a 8.442 luminarias. Nos comprometemos en el 2020 a llegar al doble del 2005, 10.000 luminarias. En ese proceso que decía el Chueco, de seguir trabajando con una visión de planificación. Y esto se puede hacer en la medida que se siga teniendo un gobierno departamental que maneje sus recursos
de manera seria y responsable. Y ese es un elemento para nosotros también determinante, porque vuelvo a este concepto. En la campaña lo más fácil es que se te vaya la moto y empieces a comprometerte con cosas que al otro día, cuando asumes, no la vas a poder cumplir. Y eso, este gobierno del Frente Amplio en estos 10 años, si algo mantuvo fue ese criterio de seriedad. Por eso decimos, lo que nos comprometimos se hizo y ahora nos comprometemos para volver a hacer. En realidad, hay otro punto. En una conferencia de prensa no podemos abordar todos los puntos que hacen a las responsabilidades y a los ejes que tenemos que seguir trabajando y profundizando, que ahora en un tercer gobierno entendemos que sí hay que profundizarlo de otra manera. El Chueco decía algo de eso, tema deporte, seguir profundizando la posibilidad de accesibilidad del deporte en los lugares más alejados, en los barrios y en las ciudades más alejadas, la proyección de construcción de gimnasios que está en marcha, el tema cultural, que es una tarea permanente, y vaya que en este departamento se han multiplicado de manera importante y que hay que seguir en esa lógica de inclusión a la cultura de nuestros chiquilines, de nuestra gente en todos los rincones del departamento. Yo quiero dejarla por acá para abrir paso a la pregunta y nuevamente volver a agradecer la presencia, y bueno, y de aquí en más van a estar enterados de todas las actividades que después de la semana de carnaval vamos todos los días a tener alguna actividad de este tipo y obviamente de contacto fundamentalmente con otra gente para seguir trabajando. Gracias. Primero hay que cazar el oso y después vemos qué hacemos con la piel del oso. Nosotros nos comprometemos primero en el trabajo de cara a la campaña. Ideas tenemos, obvio. La primera decisión en materia de Hacienda es la continuidad de la línea económica y de responsabilidad de la inversión y los gastos que la Intendencia ha mantenido en estos años. Creo que adelantar la conformación de las direcciones implica, primero, que no quita que no se pueda visualizar, pero primero hay que plantearse la responsabilidad del compromiso con la gente. Probablemente más adelante haremos algún anuncio, pero ahora seguimos trabajando en la construcción de lo que para nosotros es prioritario: los énfasis de las propuestas de la campaña y la planificación concreta de la campaña de mayo. Sin duda que ese es un tema que hay que seguir. Cuando asumió la Intendencia de Rocha el Intendente Barrio en el 2005, uno de los temas acuciantes era justamente el vinculado con los recursos humanos, ni hablar que con los recursos humanos que no cobraban, y con el ordenamiento de los mismos. Hubo en estos 10 años una planificación de recursos humanos que ha cambiado notoriamente la función, desde los cursos de capacitación que ha habido a los funcionarios. Ahora, todo eso implica proceso, porque se cambió inclusive cómo estaba ordenada la Intendencia. Había, recuerdo, un peso mucho más fuerte en materia administrativa que en materia de obra. Esta Intendencia se ha caracterizado por dinamizar las obras, por lo tanto ha habido, desde el punto de vista de las decisiones de cómo orientar el rubro cero. Ahora, ese problema no es un problema solo de la Intendencia de Rocha. Más o menos la Intendencia de Rocha está en el promedio de todas las intendencias, anda por ahí. El tema es cómo seguimos manteniendo una política de recursos humanos, que hoy la tiene la Intendencia, y de planificación estratégica de esos recursos, para seguir generando el equilibrio de la eficiencia. ¿Cuál es el equilibrio de la eficiencia? Que los recursos que podemos lograr estén equilibrados con las obras que tenemos que hacer. No es menor, y el intendente lo decía,
el rol que juega en toda esta planificación los gobiernos nacionales, el gobierno nacional. Yo no tengo ninguna duda que si en estos 10 años no hubiera habido un gobierno, y no estoy hablando partidariamente, sino a partir de los hechos, que hubiera prestigiado los gobiernos departamentales como se prestigiaron, todos los gobiernos departamentales, no el de Rocha. Muchas intendencias hoy estarían en problemas muy serios. Hay intendencias que tienen casi el 50% de recursos nacionales, más de 50 y pico, 50 y pico, y son intendencias que hoy tienen serios problemas económicos. Entonces, sin duda que ese es un tema importante de seguir trabajando, pero fíjate tú que si en 10 años hemos logrado todos, para mí, avances importantes, tenemos que seguir en esa línea. El manejo, la capacitación de los recursos humanos, la especialización de los recursos, el ingreso a la función pública, todo eso tiene que ver con eso que tú mencionabas, relacionado con cómo seguimos viendo el equilibrio de la balanza, la necesidad del funcionamiento de la Intendencia y de las obras que la gente reclama. Obviamente que yo por eso hice referencia, y no fue adrede, del planteo del desarrollo costero. ¿Por qué? Porque ese tema durante años, no sé si ustedes recordarán, campañas enteras que se decía que la posibilidad de generación de ingresos estaba al lado de la reapertura de la fábrica pesquera. Cuando se planteaba se sabía que era imposible, que un gobierno departamental es imposible que pueda tener recursos para dinamizar un emprendimiento de ese tipo. Yo el mensaje que di acá recién fue a los rochenses y a la gente que tiene que seguir invirtiendo en Rocha. Necesitamos inversiones que sigan proyectando ese tipo de inversión, de generar calidad de empleo, porque nosotros hemos mejorado en el empleo, en la tasa de desempleo se ha bajado, pero necesitamos seguir mejorando la calidad de ese empleo. Ahora, nosotros tenemos en el desarrollo costero, en la planificación de ese territorio, sin lugar a duda, un espacio a seguir profundizando, a seguir buscando posibilidades de propuestas turísticas competitivas, diferentes a las que tiene Rocha, a las que ofrece Rocha, y que generen esos recursos que necesitamos. Ese desarrollo, obviamente, enmarcado en el desarrollo portuario, por supuesto. Y estamos en ese desarrollo portuario, absolutamente comprometidos en la concreción del mismo. Hoy hay avances muy grandes, muy grandes. El proyecto está inmerso en el desarrollo de la propuesta del Mercosur. Mire, antes de ayer me llamaron de Rusia. Uno de los principales grupos, nosotros estuvimos en Rusia en octubre y tuvimos reunión con el canciller, con inversores. El 1 de marzo viene una de las delegaciones de países más grandes que vienen al país y de más peso es de Rusia. Y uno de los temas que vienen es hablar sobre el puerto más profundo. Interesados en eso. Tenemos que seguir trabajando para que, porque estas cuestiones son, por un lado, de dar seriedad en la propuesta. Por eso yo vuelvo a insistir en lo que está relacionado con el desarrollo del territorio costero. Es lo diferencial que tenemos para seguir potenciándonos como departamento.